Y ya estamos con Víctor Fuentes, que nos acompaña todos los miércoles, como ustedes saben, para hablar sobre economía. Él pertenece al Instituto Peruano de Economía del IPE. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Hola, Mario, buenas noches. Y entendemos que ustedes ya han hecho un pronunciamiento sobre estas incursiones económicas del informe de la Comisión. Sí. ¿Y qué han dicho ustedes? A ver, sobre estas aventuras creo que es importante siempre volver a aclarar, volver a insistir en cómo estos mitos sobre la economía, tanto el del extractivismo, que creo que lo explicó bastante bien Iván Alonso, sobre cómo la contribución de la minería al crecimiento y al desarrollo, a la menor tasas de pobreza y desigualdad, en realidad se han ocurrido. No voy a enfocarme en la primera parte, creo que Iván lo explicó bastante bien. Sí. Hagamos un poco más de énfasis sobre lo segundo, ¿no? Y en ese sentido hay que destacar que el Perú es uno de los países que más ha avanzado en términos de PIB per cápita. En los últimos 20 años lo ha duplicado, ¿no? Mientras que eso se ha dado, también ha ocurrido una fuerte disminución de la pobreza, ¿no? Una reducción de casi un tercio, y también una drástica reducción de la desigualdad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el crecimiento económico del Perú ha sido inclusivo. Este empuje sobre los avances sociales, producto del crecimiento económico, ha sido bastante bien recogido por el Banco Mundial. El último informe del Banco Mundial apunta que el 85% de la reducción de la pobreza se explica por el efecto crecimiento. Entonces, lo que ha afirmado la Comisión es falso. Es falso. Sí. Así de grueso, es una mentira. Sí, totalmente. Si hacemos la desagregación por regiones, sí, vamos a encontrar la misma historia con algunos matices, pero la misma historia. Es decir, esta fuerte reducción de la pobreza que se ha dado en el Perú y en todas las regiones, y en el caso de Perú, un 85% viene de crecimiento, en el resto de regiones viene desde 65% en el caso de Pasco, hasta 96% en el caso de Loreto. Entonces, el crecimiento económico ha sido inclusivo, el crecimiento económico ha tenido efectos positivos sobre los avances sociales a lo largo y ancho del país. Ahora, claro, hay que destacar que buena parte de este crecimiento económico ha significado más recursos fiscales. Y el problema viene ahí, que no hemos... La administración de esos recursos. Efectivamente, no hemos sido capaces, y cuando digo no hemos sido, me refiero a que el Estado no ha sido capaz de utilizarlos de manera más adecuada. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno central. Así es. Durante los últimos 20 años, los ingresos fiscales por minería superan los 100.000 millones de soles. Si hablamos solamente de transferencias a los gobiernos regionales y a las municipalidades, en el 2022 y en el 2023 suman más o menos 20.000 millones de soles. ¿Qué tan grande es esto? Lo mismo que se ha recaudado en los últimos 5 años. Es decir, no solo estamos transfiriendo importantes recursos fiscales provenientes de la minería, sino que vamos a hacerlos más todavía. Por lo tanto, es sumamente urgente repensar cómo distribuimos estos recursos y además cómo los ejecutamos de la manera más adecuada, idealmente sin corrupción. Sin embargo, hemos visto que en el último periodo de gobernadores regionales, todos excepto uno tenían investigaciones y 5 terminaron destituidos por diferentes delitos, ¿no? Entre ellos corrupción, pero también otro tipo de Ahora, esta idea de que lo que se denomina modelo aquí no ha producido incremento de la riqueza que alcance a la mayoría de la población, no ha tenido un impacto en la reducción de la pobreza, de la desigualdad, no es un discurso que esté solamente en este informe, digamos, esto participa de una cultura. Sí, y como lo venían diciendo, creo que en general varios de los participantes a lo largo del programa, digamos, viene bastante sesgado, no solamente el contenido del informe, sino también las formas, ¿no? Efectivamente, el crecimiento económico se ha dado y los efectos sobre pobreza y desigualdad son importantes, y más bien el reto más importante es cómo hacemos para que ese socio tan grande que es el Estado y que debería permitir trasladar estos recursos, traducir estos recursos en mayor bienestar para la sociedad, finalmente lo haga, ¿no? Y ese para nosotros es el principal motivo por el cual hay una percepción en algunos sectores de cómo el crecimiento económico no se ha traducido en un cierre de brecha más acelerado todavía. Es decir, ¿hemos tenido avances importantes? Sí. Por ejemplo, si hablamos del combo de acceso a servicios básicos, luz, agua, desagüe e internet, ha pasado de 2% en el 2004 a más o menos 40% en el 2021. Sin embargo, eso significa que el 60% de los hogares no tienen acceso a dicho combo. Nadie dice que haya sido suficiente, ciertamente. Exactamente. Muy bien, muchas gracias a
nuestro invitado de todos los miércoles, Víctor Fuentes, que en este caso además no ha desarrollado un tema como los que habitualmente desarrolla, sino se ha adaptado a la coyuntura política, cosa que agradecemos porque el programa en realidad ha girado en torno a eso. Gracias. Un gusto. Eso ha sido todo por esta noche. Nosotros nos vamos, se quedan ustedes con Octavo Mandamiento y con Fernando Llanos. Buenas noches.